Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar hablando sobre la biodiversidad de nuestro país, de Ecuador. Soy el licenciado Wilter Mendoza y a continuación, pues como les mencioné, continuaremos hablando de nuestro Ecuador amazónico y la biodiversidad que habita en él. Es por eso que sin más preámbulos, comenzamos con la información. Ecuador tiene un 10% de todas las especies del planeta, de plantas que hay en nuestro planeta. Ecuador tiene la posibilidad y el privilegio de albergar toda esta gran cantidad de especies. De igual manera, de este porcentaje, la mayor cantidad crece en la cordillera de los Andes, en la zona noroccidental, donde se calcula que hay aproximadamente 10.000 especies. En la región amazónica existe también un alto número de especies vegetales, alrededor de 8.200. Y de igual manera, de estas, por ejemplo, de estas 8.000 especies, solo de orquídeas se ha identificado más de 4.000 especies. En Galápagos, en cambio, hay cerca de 600 especies nativas y otras 250 introducidas por el hombre aproximadamente. De las 12 zonas claves de biodiversidad identificadas por el naturalista Norman Meyers, 3 se encuentran en el Ecuador continental. La diversidad climática ha dado lugar a más de 25.000 especies de árboles en nuestro país. Las orquídeas en el Ecuador. Entre las especies más representativas del Ecuador tenemos orquídeas, flores y arbustos que generalmente crecen en los páramos ecuatorianas. De esta podemos hablar de la orquídea Drácula vampira, del nogal ecuatoriano, el Polylepis microphylla. Tenemos también la Gentianella jamesoni, Cotopaxia asplundi y Passiflora roseorum. Esta es de las pocas que podemos mencionar porque existe una variedad muy amplia de orquídeas en nuestro país. De igual manera, respecto a la fauna, nuestro país, Ecuador, asimismo cuenta con el 8% de las especies animales y el 18% de las aves del planeta. Cerca de 3.800 especies de vertebrados han sido identificadas, así como 1.550 especies de pájaros, 350 de reptiles, 375 de anfibios, 800 especies de peces de agua dulce y 450 de agua salada. Igualmente tiene cerca del 15% del total de especies endémicas de aves en el mundo, las cuales habitan en los Andes, la costa y la región amazónica. Principalmente las especies de insectos sobrepasan el millón y las mariposas llegan a las 4.500, entre otras. De igual manera, Ecuador tiene más especies de pájaros por área que cualquier otro país de América Latina. 18% del total de las especies mundiales están presentes aquí. Las especies de insectos sobrepasan el millón. A las diversas condiciones también podemos añadirle que también la fauna multiforme, cuyas especies varían desde la costa hasta el oriente, menos ampliamente representada en las zonas andinas, donde desde hace siglos se domesticó a la llama y se la utilizó como animal de tiro. La fauna es más rica en la selva, lo que vale decir en las tierras bajas de la costa, en la jungla perteneciente a la zona de la cuenca amazónica. El número de especies registradas hasta la fecha en Ecuador. Este registro indica los siguientes datos muy importantes también. Las especies de aves en nuestro país, aves o especies registradas, tenemos a 1.608 especies de aves registradas. Tenemos 951 especies registradas de peces de agua dulce intermareales. Tenemos también 403 especies de mamíferos, 557 especies de anfibios, 450 especies de reptiles y 17.934 especies de plantas vasculares. De igual manera es importante mencionar ciertas curiosidades, ¿sí? En este caso,
Un solo parque nacional, que es el Parque Nacional Podocarpus, tiene más aves que toda Europa. Cerca del 20% de las especies de aves están en el Ecuador. Los números para mamíferos y anfibios también son muy altos. Además, en plantas vasculares, alrededor del 10% están en nuestro país. También tenemos muchas especies y un alto porcentaje solo se encuentra en el territorio ecuatoriano o es compartido con los países vecinos. Es decir, el endemismo de la biodiversidad ecuatoriana también es muy notable. Y finalmente, las Islas Galápagos no solo son famosas por sus extrañas especies, sino porque muchas de estas no se encuentran en ningún otro sitio del planeta. Y hay incluso casos de endemismos en una sola isla, como el de las subrasas de la tortuga gigante. Entonces es importante mencionar y destacar toda esta enorme variedad que existe en nuestro país. Sobre todo hay que concientizarnos y hacer lo posible por cuidar los ecosistemas para que estas especies continúen habitando estos ecosistemas sin que sean alterados por nosotros los seres humanos. Con esto llegamos también a la parte final de este video. Muchas gracias por siempre apoyarnos y será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.